Las dejo acá para que la vayan leyendo. A ver si se entiende qué es lo que tienen que hacer. Con cuántas tablas se van a tener que manejar. Cuando vean esto del sistema de PQRSF, no se asusten y sigan leyendo. ¿Está bien? Hace referencia a esto, ¿no? Pedido, queja, reclamo, sugerencia y felicitaciones. Son las siglas, las iniciales. Reportes. Como 3 tablas distintas hay Ahí que hacer. donde pone... ¿Cómo 3 tablas? No, exactamente 3 tablas, ¿sí? Las entidades que claro, intervienen son 3 tablas, una por cada pero... entidad. Sí, escucho. Sí, ¿y en tipo de reportes? Bueno, tipo de Ahí, reporte. ahí Acá entraría la parte de PQRSF. tienen una tabla de tipo de reportes que tiene, yo ya les digo cuáles son los campos, los atributos de esa tabla. Son 2, el código de tipo de reporte y la descripción del mismo. Bien, y posibles tipos de reportes, pedido, queja, Ah, reclamo, acá lo sugerencia. dice, perfecto. Está bien, está bien. Sí, De cada una indica qué es lo que quiere cada una. una vez que Perfecto. yo ya tenga armada esta tabla de tipo de reportes, que repito, tiene solamente 2 campos, ¿qué voy a poder cargar en esta tabla de tipo de reportes? Y bueno, código 1, pedido, código 2, queja, código 3, reclamo, código 4, sugerencia, código 5, felicitación, ¿está bien? Es una tabla que solamente me describe los tipos de reportes permitidos, ¿está bien? Ujú. ¿Se entiende, no? Sí, 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 sí. Una cosa es el diseño de la tabla y otra cosa es los registros que van a cargar en la tabla. Entonces, campo, código y descripción. Esto es similar a ver si tengo abierto el Workbench. ¿Se ve ahora el Workbench? Sí. A ver si tenía la tabla de editoriales que vimos la clase pasada, ¿recuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? Miren, Sí, sí. código 1, cúspide, código 2, omega, código 3, salamandra, código 4, bueno, esta tabla, la de tipos de reporte, es de ese estilo. Tiene un código y una descripción. Y cuando yo lleno esa tabla, ¿qué voy a tener? Y bueno, código 1, pedido, otro registro. Código 2, queja, otro registro. Código 3, reclamo. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, sí. Después, en la tabla de clientes, obviamente solamente tengo datos de clientes, estos datos, un DNI, nombre, apellido, dirección, teléfono, email. Y esta, en la tabla de reportes, es donde yo voy cargando, digamos, donde voy registrando, ya sea un pedido, una queja, un reclamo, una sugerencia, una felicitación, ¿sí? Es esta, la de reportes. Por ejemplo, qué sé yo, a ver, en una, supónganse que este tipo de sistemas lo tienen en una empresa de esas de comidas rápidas. Entonces, bueno, resulta que a un cliente le dan una hamburguesa que está medio cruda, ¿no? Entonces, bueno, hace un reclamo, una queja, ¿bien? Entonces, se graba un registro en esta tabla de reportes, ¿bien? El código de reporte autonumerado. Cada vez que alguien hace una queja, un reclamo, una sugerencia, Un número de se reclamo sería. el código de reporte tiene que ver con, ni siquiera lo tienen que cargar ustedes, ¿eh? Cada vez que se graba un registro, se genera un nuevo código de reporte, autonumérico, autonumerado. Ah, Por supuesto, o sea, eso no lo deberían cargar ustedes, este código de reporte. Sí, el DNI del cliente, ¿quién hizo? ¿El reclamo, la sugerencia, el pedido? Descripción del reporte. Y, a ver, la hamburguesa estaba cruda. Tipo de reporte, ¿qué va a ser eso?
Reclamo. Una queja, un Reclamo. reclamo, ¿está bien? Bien, entonces, en tipo de reporte tendrán que cargar el código que corresponde al tipo reclamo, ¿está bien? Supónganse que es el tipo número 3. Entonces acá en tipo de reporte, 3, es un reclamo, ¿bien? Y la fecha y la hora en que se registra el reporte, ¿sí? ¿Se ve? Más o Sí. menos. Obviamente estas tablas van a tener que estar relacionadas. ¿Se imaginan cómo? A ver si me pueden decir viendo esto solo. Mm. Relaciones Y posibles. la tabla del cliente de DNI con la tabla de reportes de DNI del cliente. Bien. Estas dos a través de DNI y DNI del Y cliente. después de reportes con tipo de reportes. O sea, Bien, a porque cada través de reporte, Código de reporte. código de claro. reporte con código de tipo de reporte, ¿no? Ujú. ¿Sí? Este Sí. campo con este. Perdón, no, en realidad, profe, ¿no sería tipo de reporte con Ay, código perdón, de tipo de reporte? perdón. Este Claro. tipo de reporte, sí. Ojo, el código de reporte es autonumerado, ¿eh? Es Es la primary key de esa tabla. correcto. No, lo que tienen que relacionar en la es, si quiero relacionar estas dos tablas, reportes con tipo de reportes, es, para la tabla de reportes, este campo, el que dice tipo de reporte, ¿bien? ¿Con qué campo de la tabla tipo de reportes? Con el código de tipo Con de el reporte. código, ahí está, ¿bien? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ujú. Tipo de reporte con código de tipo de reporte, ¿sí? Estas dos se relacionan entonces de esa manera y después la de clientes con la de reportes a través del DNI, ¿sí? Que recuerden que cuando yo relacionaba dos tablas entre sí a través de un campo que tengan en común, ese campo no tiene por qué llamarse de la misma manera, ¿sí? Fíjense acá, el DNI se llama DNI y acá se llama DNI del cliente. Y cuando relaciona estas dos tablas, acá se llama tipo de reporte, bien, este campo de acá, y acá se llama código de tipo de reporte, ¿sí? No tienen por qué llamarse de igual manera los campos relacionados, pero sí tienen que tener el mismo tipo de dato y tamaño de campo, ¿sí? ¿Recuerdan? Un string con un string, un numérico con un numérico, y si es numérico encima del mismo tamaño, ¿está bien? Entero largo con entero largo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Lo siguiente que sigue, para terminar el enunciado, es la forma en que van a presentar en el Classroom, ¿sí? Y ahí, bueno, soy bastante, digamos, permisiva. Acá yo podría agregar un documento de Google, también sería posible, bien. Después ahora se los modifico antes de subirlo. Pero bueno, lo que necesito es, independientemente del gestor de base de datos que van a utilizar, que me quedó claro que no todos tenían el mismo, algunos se van a manejar con Access, porque bueno, no, ya lo tienen en la máquina y por ahora no se instalan otro. Otros van a tener MySQL, otros mencionaron que tenían SQL Server, alguno que otro Postgres, ¿está bien? Entonces, el gestor de base de datos, el que tengan, ¿sí? Access ¿Sí? también. Sí, Access también, ¿está bien? Entonces, gestor de base de datos, el que tengan. Ahora, la entrega, ¿cómo va a ser? Y bueno, en lo posible, pueden, por ejemplo, capturar pantallas y pegarlas en un documento de Word, qué sé yo, tienen el diseño de una tabla, ¿sí? Y me quieren mostrar cómo quedó el diseño, en realidad son 3 tablas, ¿no? Me tienen que mostrar el diseño de cada una de las tablas, cómo se relacionan las tablas entre sí. Vayan capturando y según el gestor de base de datos con el que se van manejando, pueden capturar pantallas y las meten en un documento de Word, ¿bien? O en un documento de Google, ¿sí? Les digo porque va a ser lo más práctico, porque a lo mejor no todos tienen el mismo gestor de base de datos, o si tienen a lo mejor alguno de los gestores que tengo yo, pero capaz que la versión es distinta y hay algún problema de incompatibilidad, ¿entienden? Entonces lo más práctico para ustedes y para mí es meter todo en un documento, ya sea un documento de Google, un documento de Word, o si no me van mandando las imágenes, ustedes me pueden mandar más de una imagen, ¿sí?
esta va a ser una tarea común y corriente, con lo cual ustedes me pueden subir más de un archivo de imagen. Entonces me pueden subir un archivo de imagen para el diseño de cada una de las tablas, ¿no? Una por cada tabla. Otro archivo de imagen para mostrarme cómo están relacionadas las tablas entre sí, ¿bien? Etcétera. También les voy a pedir acá, que veo que no está especificado, que me manden un ejemplo de los datos que quedaron registrados en sus 3 tablas. Esto lo voy a agregar acá, ¿sí? Ejemplos de registros agregados en cada una de las 3 tablas. Lo voy a incluir acá en el enunciado, que veo que no está. Sí, escucho, no sé, alguien me estaba preguntando. Sí, en el caso de que, porque el Workbench hace el diagrama directamente, ¿podemos subirle el diagrama o las tablas? Me puede subir las 2 cosas, ¿sí? Vos Ok. decís que a lo mejor en el Workbench haces el modelo, ¿está bien? Sí, y no, y de hecho lo hace también directamente de las tablas ya creadas. Creo Sí, que sí. Sí, a ver, yo para que ustedes sepan, tengo instalado el Workbench en la última versión, y después de Access tengo, así les digo, o sea, si me mandan algo que yo pueda directamente recuperar, Access tengo el 365, ¿sí? Microsoft 365. Si me mandan, por ejemplo, algo en formato de Access que yo pueda recuperar con esta versión, bárbaro, ¿está bien? O lo mismo, bueno, el Workbench tengo instalada la última versión, ¿sí? Tengo Yo tengo 8.0, sí. del Access yo tengo el 2010. Bueno, supuestamente No yo sé de si será 2010, compatible con eso, igual por las dudas. yo debería poder Igual, levantar de 2010, pero de todas maneras, para por las también dudas a le lo hago la mejor, imagen. por eso, para lo mejor andar evitando el tema de, bueno, importo, exporto, recupero la base de datos, que me la puede mandar comprimida, etcétera, etcétera. Si queremos evitar el tema de las versiones, si son compatibles o no, me meten todo en un documento de Word, o un documento de Google, o me mandan las imágenes, y para mí es lo mismo, ¿sí? Acá lo que sí les voy a agregar, que me carguen las tablas con poquitos registros, no necesito muchos, pero bueno, también se los voy a pedir, que me muestren un ejemplo de las cargas de sus tablas, ¿sí? Pero Y bueno, una cosa, no es más que esto, sí, ¿puede pasar a la anterior? puedo pasar a la anterior. Sí, que ahí dice que en la tabla de reportes está la descripción del reporte y en tipos de reportes también está la descripción del reporte. ¿Cómo sería? Claro, suponete, en la tabla de reportes vos vas a tener, qué sé yo, código de reporte, ya les digo, esto es autonumerado, ustedes no van a tener que ingresar el código, el número, ¿sí? Automáticamente por cada registro ingresado en esta tabla. Si ustedes definieron la tabla correctamente, en el campo código de reporte eligieron autonumerado, autonumérico, eso según el tipo de gestor de base de datos, ¿sí? Este dato no lo tienen que cargar ustedes. DNI del cliente sí lo tienen que cargar. Descripción del reporte. Y bueno, la hamburguesa estaba cruda. Descripción del reporte, ¿está bien? Tipo de reporte y corresponde a un reclamo. Acá le ponen el código de tipo de reporte que corresponde a, por ejemplo, reclamo. ¿Bien? Acá va el número. Tipo de reporte 3, ponele, ¿sí? Pero en descripción del reporte y estás describiendo ya sea el reclamo, la sugerencia, la queja en esta tabla, en lo que es la descripción del reporte, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. La ¿De hamburguesa estaba cuánto cruda, bien. Sí, viste que le tenemos que poner la cantidad de dígitos que ingresa o palabras, letras? Más o menos en la descripción, ¿cuánto le ponemos? qué sé yo, Eh, pónganle 40, 50 caracteres, eso a criterio de ustedes. El tema es cuán larga va a tener que ser la descripción, y tampoco tiene que ser algo muy extenso. Ahora, si ustedes consideran que necesitan 100 caracteres para la descripción del reporte, pónganle 100,
¿está bien? Pero yo para poner, por ejemplo, referido a este lugar de comidas rápidas, que la hamburguesa estaba cruda, la verdad que no necesito tampoco demasiados caracteres, ¿no es cierto? A criterio de ustedes, ¿sí? 50 caracteres, 80 caracteres, elijan ustedes. ¿Bien? Perdón, profe, me quedó igual la duda. En Dale. tabla de tipo de reportes, cuando dice Ujú. descripción del mismo, se refiere a si es pedido, queja, eso nada más. Eso, código 1, Perfecto, pedido, código 2, queja, son perfecto. los tipos que tienen acá y por eso se llama el sistema PQRSF, pedido, queja, reclamo, sugerencia, felicitación. Ojo, pueden agregar más tipos de reportes, ¿sí? Buenísimo. Pero bueno, cada uno tiene un código y una descripción. La descripción, esta que tienen acá, Listo, era eso. ¿sí? Una tiene como descripción pedido, otro tipo de reporte queja, otro reclamo, otro sugerencia, otro felicitación, otro no sé. Si tienen más tipos de reportes que agregar, los agregan, ¿sí? Estos en principio son los que necesito que estén y pueden agregar otros, Mm. ¿sí? Sí. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. No es difícil, ¿no? Y solo esto, no van a tener que hacer nada en Python, ni conectarse a una base de datos desde un programa Python, ni nada por el estilo, así que despreocúpense. Solo el diseño, nos quedamos acá en el diseño de la base de datos, ¿sí? Les recuerdo que habíamos visto que una base de datos es una estructura de datos importante, que ustedes deben conocer al menos en un principio cómo manejarse con una base de datos, ¿sí? Y esto obviamente lo van a ver mucho más en detalle en la materia base de datos de segundo año. ¿Sí? Estoy de vuelta acá con ustedes. Creo que me quedan 6 minutitos. Si tienen ¿Tiene alguna preguntas fecha o algo, si límite? quieren les... Sí, yo necesito las notas al 27 de noviembre, ya vieron, o sea, no me lo entreguen después del Ah, 27 de listo. noviembre, ¿sí? Por favor. Lo antes posible. Para evitarnos problemas, porque yo ya para esa fecha y capaz que me los piden antes, si es así les voy a avisar, pero bueno, ya después de que terminaron las clases, no me entreguen tareas después de esa fecha, antes tiene que ser. Y ya les digo, un rato que tengan en algún momento a la tarde esta tarea, no es una tarea larga, ¿está bien? De hecho, si me la entregan y hay algo para corregir, siempre que no me la entreguen el mismo 27 de noviembre, les doy la oportunidad de hacer las correcciones y de volverla a entregar. ¿Está bien? Este tipo de tareas sí permito que hagan alguna corrección. Si es que, no sé, me entregaron una tabla y no tiene definida clave primaria. O hay dos tablas que están mal relacionadas entre sí. En fin, yo les indico las correcciones, corrigen y vuelven a entregar. ¿Se entiende? Sí. Ok. Sí, sí. Perfecto, profe, gracias. De nada, comparto un segundito a ver si, esperen, en el Workbench, más o menos los pasos para crear una base de datos, crear las tablas, relacionar las tablas entre sí, ¿eso más o menos estaba? ¿O quieren hacer algún ejercicio más de repaso? Estaría bueno. A mí me convendría algún ejercicio, como le repetí, no estuve en la clase, pero voy a verla igual la clase, ¿vio? Sí, bueno, pero podríamos hacer, a ver, otro ejercicio, déjenme ver. Por ejemplo, igual ahora se va a cortar, nos volvemos a conectar. A mí se me ocurre una base de datos de una empresa que comercialice productos, ¿sí? Que venda productos. Entonces, y que los productos puedan pertenecer a un determinado rubro, ¿está bien? Entonces, podríamos crear una base de datos desde cero y que tenga en principio dos tablas, productos y rubros, ¿sí? Si estamos hablando de productos alimenticios, bueno, rubros podrían ser varios, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un supermercado, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de rubros tenemos? Y rubros limpieza, rubros, perdón, Alimentos, Lácteos. electrodomésticos.
Correcto, limpieza, enlatados, etcétera, etcétera. Esos serían los rubros, ¿está bien? Ujú. Y obviamente cada producto pertenece a un determinado rubro, pero en un rubro en particular puede haber muchos productos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hacían? ¿Recuerdan cuando tenían que crear? No tengo ninguna base de datos que se llame comercio, así que podríamos crear una que se llame comercio. ¿Cómo hacían? Ya estoy conectado a mi servidor, bien, y Agregás quiero desde el crear, icono de base de datos. claro, puedo, no sé si los que tengan MySQL, ver acá, agrego un nuevo, acá se conoce como esquema cada base de datos. Entonces hago un clic en este iconito, y mi nuevo esquema se llama, por ejemplo, comercio. ¿Está bien? Sí. Esto, bueno, si quiero, esto es específico de MySQL, si quiero, por ejemplo, ingresar caracteres como la ñ o acentos y demás, le tengo que poner esto, ¿no? Me lo pide acá, el conjunto de caracteres. ¿Sí? Si tienen otro gestor, esto capaz que ni se los pide. Acá me va a crear el esquema y le digo que sí. Y si ustedes, esto bueno, después se puede ir cerrando, acá tengo un montón de cosas de otra base de datos, se puede cerrar, libros, géneros, esto era de la clase pasada. Bueno, si ustedes miran en el panel de la izquierda, ahí ya tengo la base de datos comercio. ¿Está bien? Pero no tengo ninguna tabla. Así que ahora lo siguiente que voy a tener que hacer es crear, por ejemplo, esas dos tablas, ¿no? La de productos y la de rubros. Entonces, ¿qué hacía? Al lado del iconito este de Create a New Schema, tengo para crear una nueva base de datos, una nueva tabla, perdón, al lado. Este es para crear la base de datos, este que tiene forma de tabla, ¿ven? Sirve para crear una nueva tabla. En el esquema activo, así que si yo no sé si tengo un esquema activo o no, primero puedo mirar acá y veo que el esquema activo es comercio, ¿está bien? Entonces, bueno, a ver, creo una nueva tabla. Bien, ¿y cómo la llamamos? Producto. ¿Productos o rubros? ¿Por cuál quieren arrancar? Productos. Bueno, productos. Bueno, a ver, ¿qué campos identifican a cada producto? Estamos en el diseño de la tabla. Acá si quieren le ponen un comentario, tabla de productos, tabla. Queda menos de un minuto. ¿Puede ser el código de barra, profe? Como primary key. Bueno, obviamente eso identifica unívocamente al producto, así que podría ser, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Eh, ¿De otra manera para identificarlo? También Que le sea pueden poner, tan específica. también Código de pueden producto. poner, porque a lo mejor yo no, a ver, no tengo todos los productos con código de barra, ¿sí? Eso también lo tendrían que código de evaluar. producto, de rubro. Ustedes pueden tener un código de producto, ¿sí? Único por cada producto, y como un campo adicional para aquellos productos que tengan código de barra, y le pueden poner un atributo código de barra, ¿sí? Estábamos definiendo la tabla de productos, ¿sí? Entonces, el código de producto podría ser un código numérico, entero, o bien podría ser, por ejemplo, alfanumérico, ¿sí? Podría ser un varchar. Varchar para los que tienen MySQL o SQL Server, ¿está bien? Texto para los que tienen Access, ¿está bien? Y acá le ponen, por ejemplo, no sé, a ver, varchar de 5 para identificar a cada uno de mis productos con un código alfanumérico, ¿sí? Bueno, obviamente esta va a ser para mí la clave primaria,
¿sí? Este código de producto va a identificar en forma única a cada uno de los productos de mi tabla. ¿Está bien? Después, Sí. qué sé yo, pueden tener, por ejemplo, descripción del producto, ¿sí? Descripción. Puse, creo que mal, ahí, descripción. Y sí, un varchar, y acá podría ser un varchar de 50 caracteres, no nulo. ¿Recuerdan? NN, not null. ¿Qué más? Bueno, entre otras cosas dijimos el rubro del producto. Entonces acá yo podría poner rubro, ¿está bien? Rubro P. Y como esto se va a relacionar con una tabla de rubros que va a tener código y descripción, yo previendo eso ya le puedo poner en rubro que va a ser de tipo entero, porque así voy a relacionar este campo con el campo código de rubro, de la tabla de rubros, ¿sí? Sí. Bien, ¿y qué otra cosa más? No sé. Stock. Stock. Bien, el stock del producto. Bueno, vamos a ponerlo entero. Etcétera, etcétera, ¿sí? No sé, fecha de alta del producto, no sé, lo que quieran ponerle. De todas maneras, no me interesa en este momento, estamos haciendo una prueba, que esta tabla tenga muchos campos. Este lo agregó solo, yo no se lo pedí, así que selecciono el campo y lo borro. Y por ahora, esto es lo que tenemos en mi tabla de productos. El stock, fíjense que no lo marqué como NN, con lo cual es optativo, que yo ingresé un valor en este campo stock. ¿Sí? Y bueno, si ya terminé de definir la tabla, le doy acá, Apply. Fíjense que me crea, ¿sí? En lenguaje SQL, el script de creación de la tabla. Esto también, si ustedes quieren, por ejemplo, para mostrarme el diseño de una tabla, me pueden copiar y pegar esto en el documento de Word o donde estén armando toda la entrega, ¿sí? Me pueden también copiar el script. ¿Se entiende? Eso como quieran ustedes. Listo, lo aplicó. Supuestamente. Vamos a refrescar acá. Este iconito es un refresh. ¿Sí? Y ahora ven que acá ya me aparece una tabla. Perdón, biblioteca no era. Comercio. ¿Lo hizo o no lo hizo? A ver. No sé si me tiró algún mensaje o algo. Parece que le falta una pestaña donde le avisa. A ver, sí. Buscando. A ver si me quedó por ahí la otra pestaña. Y no la veo la otra pestaña. Profe, arriba a la derecha tiene dos flechitas unidas. Quizá ahí es. A ver, espérate. Ahí. ¿Eso? Sí, o no. Vamos No. a darle play. Pero lo que pasa es que... Si no, fíjate donde dice View, arriba. Donde dice... Espérate. Al lado de Edit, arriba de todo a la izquierda.
File, edit. Ahí. Panel, bueno, supuestamente El me tiene que output mostrar todo. area, sí. Apply, no change, detected. No detectó cambios, pero supuestamente me lo creo o no me lo creo. Yo, si acá le doy refresh, yo debería ver, pero no lo veo. Profesora, arriba dice que el esquema es biblioteca. Sí, Ah, pero sí. acá abajo me dice comercio. A lo mejor me tengo que posicionar ahí en comercio y darle al refresh. A ver. Pero Bueno, no, me no hay... parece que la tabla está creada en biblioteca. Ah, no me digas. Ahí, Pero mirá que fíjate, donde antes yo dice estaba en table name, comercio. al A lado ver, dice espera. esquema biblioteca. Ah, mira vos. Bueno. Pero sin embargo acá en biblioteca no la veo. A ver. Ah, No, productos. a la derecha. Claro. Arriba donde Claro, está. estás A la ahí en derecha donde productos Sí, de sí. biblioteca. Bueno. Sí, me la creo en otro lugar. Bueno. Si no, directamente. No me acuerdo acá cómo pasar. No sé si esto es tan sencillo. No creo que lo puedo pasar así nomás. Si no, me creo directamente acá en comercio, la tabla rápidamente. Productos. Entonces, ¿qué le habíamos puesto? ¿Recuerdan? Código de producto. Descripción y stock. Esperen que hago un clic. Código de producto, dijimos entero. No, dijimos alfanumérico varchar de 5 le habíamos puesto. Descripción, varchar de 45, ok, not null. Después, ¿qué más le pusimos? El stock y el rubro. Sí. El rubro, dijimos un entero para que se pueda relacionar con la otra tabla y después el stock. Y el stock dijimos que lo dejábamos así. Esto no va. Código de producto, descripción, rubro y stock. Bien. A ver ahora. No case, bueno. Script de creación de tablas, por lo que me lo copio a ver si después lo necesito. Que aplique. Y termina. Bueno, Profe, ahí ¿no es tengo la necesario que tabla de productos. elimine la tabla de productos de la biblioteca? Sí, no importa, estos son todas de prueba. Ahí la seleccioné, estoy en biblioteca, la selecciono y drop table. Okay. ¿Está bien? Listo. Sí, le pregunto porque Sí, no sé si le dará algún error o algo, por eso fue la pregunta. no porque están en base de datos distintas, así que yo podría tener tablas que se llamen igual, pero siempre que estén en un esquema, en una base de datos distinta, no debería arrojarme problemas. De todas maneras ya la borré. Me ubiqué sobre la tabla, drop table y listo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí, tenemos en comercio la tabla de productos y nos faltaría, estoy en comercio ahí, crear la otra tabla, ¿recuerdan? ¿Cómo se llamaba la otra tabla? Dijimos. Stock. Rubros. Rubro. Ah.
No, el stock es un campo que dejamos incluso, ni siquiera requerimos que sea no nulo, o sea, es optativo. En la tabla de productos, el que quiere, bueno, completa. Es solamente para ver cómo tienen que hacer ustedes para armar una base de datos, un recordatorio, cómo definir una clave primaria, cómo relacionar dos tablas entre sí, ¿sí? Pero bueno, no vamos a hacer más que estas dos tablitas. A modo de recordatorio, ustedes tienen que hacer 3, pero el procedimiento es siempre el mismo, ¿sí? Bueno, acá si quieren le ponen un comentario adicional. ¿Qué tiene mi tabla de rubros? Y ahí si son alimentos, limpieza. ¿Tendría que poner un código y una descripción? O sea, esos dos. Sí, le puedo poner, por ejemplo, acá siempre me ofrece, recuerden, ¿no? En el caso de MySQL, un campo llamado ID y el nombre de la tabla, ¿está bien? Pero primero, como en esta tabla de rubros yo voy a cargar en cada registro un rubro, ¿sí? Un rubro, el nombre del campo, no el nombre de la tabla, ¿sí? Pero el nombre del campo, que no quede en plural, ¿sí? Yo acá lo que voy a hacer, primero para identificar a cada rubro, es hacer referencia a un código de rubro, por favor que no quede en plural. Y tampoco hace falta que se llame ID rubro, yo le puedo poner, por ejemplo, acá, código, o bien code rubro, ¿sí? Pero en singular, ¿sí? Y acá lo que podemos hacer es dejarlo como de tipo ¿Tiene numérico. automático? ¿Perdón? ¿Tiene carga automática de numeración? O sea, un contador automático. Bueno, acá lo que tienen es acá se llama autoincremental. Si yo le pongo AI, ¿sí? Autoincremental, lo que hace es eso. Yo no voy a tener que cargar el código de rubro, sino que por cada registro ingresado en la tabla me va a incrementar el código de uno en uno. ¿Está bien? Sí. En el caso de Access creo que se llama autonumérico o autonumerado. Claro, sí, en Access ¿Sí? lo habíamos visto así. Por eso le Sí, sí. preguntaba si en este programa también Y acá lo tenía tienen como AI, que si ese yo, modo. ven, si me ubico ahí en el título, dice autoincremental. Se refiere a eso. Bien. Y acá le ponen descripción. ¿Sí? Que no importa que la tabla de productos tenga un campo llamado descripción, porque una cosa es la descripción del rubro y otra cosa es la descripción del producto. ¿Sí? Recuerdan, acá en productos yo tengo el campo descripción, pero estoy en la tabla de productos. Y acá descripción es la descripción del rubro, ¿sí? Se pueden llamar igual, no hay ningún problema. ¿Está bien? Sí. Bien, y yo no le pondría otra cosa, código de descripción, nada más. ¿Sí? Esta es la tabla de rubros. Fíjense que ya tengo acá a la izquierda las dos tablas. ¿Sí? La de productos y la de rubros. Bueno, ¿cómo relacionaba las tablas entre sí? Seguramente a lo mejor recuerdan el tema de... Primero tienen que ser el mismo data type. Sí, en el caso de Access, no sé, bueno, recuerdan, habíamos visto un ejemplito también la vez pasada, era arrastrar y listo. ¿Sí? Acá lo que pueden hacer es crearse un modelo, pero de todas maneras la parte de relacionar las tablas entre sí, para los que estén usando MySQL, bueno, yo quiero relacionar productos con rubros. Entonces, yo sé que para un mismo rubro puedo tener varios productos, ¿sí? Me conviene meterme en la tabla de productos, diseño, ven que ahí hay como una llave inglesa, ¿está bien? Vuelvo al diseño de la tabla de productos. Esto, si yo lo cierro, creo que tengo más lugar para ver esto. Voy a pedir que me oculte esa partecita de abajo y así tengo más lugar acá para ver lo que necesito. Esta es la tabla de productos. Si yo me ubico en el campo rubro, ¿está bien?
y voy acá donde dice foreign Foreign. keys, ¿sí? Foreign key, ¿recuerdan qué era? Como el primary Clave key. foránea, algo La así. clave Ah, foránea, bueno. ¿sí? Entonces, yo en esta tabla de productos, mi clave primaria, la que identifica cada producto de forma única, es code producto. Pero rubro es una clave foránea. ¿Por qué? Porque es clave primaria, el código de rubro, perdón. El código de rubro es clave primaria de mi tabla de productos. De rubros, perdón. Código de rubro es clave primaria en la tabla de rubros, ¿sí? Y en la tabla de productos es clave foránea. Significa que es clave primaria en otra tabla. ¿Está bien? Eso, foránea viene de origen, como si diría de origen de. Clave foránea significa que es clave, ¿sí? El rubro es una clave, pero en otra tabla, no en la tabla en la que estoy posicionada. Yo estoy en la tabla de productos, ¿sí? Y sobre el campo rubro. Bueno, rubro, yo voy a tener que ahora relacionar este rubro con el código de rubro de mi tabla de rubros, ¿bien? En esta tabla de productos, el rubro es una clave foránea. Entonces, me ubico sobre el rubro y voy acá abajo donde dice Foreign Keys. Clic. ¿Está bien? Y dijimos, a ver cómo se ve mejor. ¿Qué voy a relacionar? Rubros, ¿no es cierto? El nombre de la clave foránea se lo puedo poner yo. Por ejemplo, le puedo poner código rubro. ¿Sí? Tabla referenciada. Acuérdense que yo estoy sobre productos. Acá arriba me dicen qué tabla estoy. Y yo quiero relacionar con la tabla de rubros, ¿no? Sí. Bien. ¿A través de qué campo? De vuelta acá me está mostrando los campos, las columnas de la tabla de productos. ¿A través de qué campo quiero hacer la Desde el relación código de de estas dos producto. tablas? ¿Perdón? Código de Quiero producto. relacionar rubro con rubro. Desde el código, ¿o no? Yo lo haría Quiero desde el código. relacionar rubro con rubro. Rubro. Rubro, ahí está, ¿sí? Peras con peras, manzanas con manzanas, Y ¿sí? ahí No sí, código. relacionen un código de producto con un código de rubro, porque no se refieren a lo mismo. Yo quiero relacionar rubro con rubro, solo que en la tabla Lo de confundí con productos, código de rubro, perdón. está bien, Me quedé pensando y digo, solo que en la tabla de productos, el código que hace referencia al rubro se llama rubro. Y en la tabla de rubros, acá tengo que hacer referencia a la columna referenciada. En la tabla de rubros se llama Código rubro. con código de rubro. rubro. ¿Está bien? Ahí sí. Entonces relaciono un rubro con un rubro. ¿Sí? No vayan a relacionar un producto con un rubro. No, es rubro con rubro. Cliente con cliente, qué sé yo, en la tabla de bibliotecas teníamos editorial con editorial, ¿recuerdan? ¿Sí? Bárbaro. Sí, perdón, Bueno, yo me dije cualquiera, pero porque pensé una cosa, pero dije otra. no hay problema, no hay problema. Igual siempre chequeen, ¿sí? Antes de darle OK, a ver, estoy relacionando rubro con rubro, bien. Editorial con editorial, bien. Qué sé yo, cliente con cliente, producto con productos, ¿sí? En este caso es rubros. ¿Bien? Sí. Entonces, rubro, así se llama el campo en mi tabla de productos con code rubro, así se llama el campo que tiene el código de rubros en mi tabla de rubros. ¿Listo? Rubro con rubro. Apply. Y acá está armando esa clave foránea, ¿sí? Esa restricción que hace referencia a la clave foránea, lo está armando de esta manera. Listo, una vez que está hecho eso, esto lo pueden ir cerrando. Bueno, parece que
ya tenemos las tablas, ¿no es cierto? La de productos, que obviamente no tiene nada, y la de rubros, que tampoco tiene nada. Si yo tuviera que llenar estas dos tablas, ¿por cuál arrancarían? ¿Por productos o por rubros? Rubros. Bien, ¿por qué? Porque después voy a precisar el código de rubro en productos. Bien, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Si yo arrancara por productos, recuerden que estas dos tablas ya están relacionadas entre sí. Entonces, cuando yo llegue a rubro, me va a pedir un código de rubro. Y si yo no le pongo nada, bueno, en el caso de Access me dice, se requiere un registro relacionado con tal campo, tal tabla, ¿sí? Acá no recuerdo bien qué mensaje me tira el Workbench. Yo me lo instalé para verlo con ustedes, pero no tengo tan presente qué tipo de mensaje nos tiraría. Podemos hacer la prueba. O sea, si yo arranco por el código de producto y no tengo ningún rubro cargado, me debería tirar algún error. Bien, esto es un producto, por ejemplo, qué sé yo, lata de tomates. Bien. Rubro, deberíamos tener un rubro envasados, ¿sí? Supónganse. Bueno, igual acá da lo mismo que yo le ponga cualquier valor, porque total no tengo ninguno cargado. ¿Se entiende? Entonces le pongo rubro 3 y el stock era optativo, ¿sí? Y supónganse que, acá le doy apply, va a querer insertar un registro en esta tabla de productos, va a ejecutar este comando inserinto, y obviamente error, ¿qué me dice? Que no puede agregar o actualizar una fila hija. ¿Ven? Esto falló una restricción referida a clave foránea. Aunque no entiendan exactamente, porque el mensaje está en inglés, qué es lo que les está diciendo, pero miren esto, ¿sí? El foreign key constraint fails, o sea, falló una restricción referida a clave foránea. ¿Bien? Y aparte les dice, ven, acá, referencia a la tabla de rubros y codrubro. Ya con esto debería darles la pauta de que acá pasó algo con el código de rubro. Y sí, ¿qué pasó? Que no tengo rubros cargados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obviamente cancelar, venir primero a la tabla de rubros y vamos a cargar algunos rubros. ¿Se acuerdan que el código era autonumerado? Así que yo no debería ponerle nada acá. ¿Bien? Rubros posibles, a ver, no sé, 1, limpieza, 2, ustedes me dijeron lácteos, 3, a ver, vamos a ponerlos en enlatados, etcétera, ¿sí? ¿Qué otra cosa me dijeron ustedes como rubros? Carnicería puede ser, si es un supermercado grande está por Gaseoso. separado. Carnicería, ¿qué otra cosa? Indumentaria. Bien, Líquidos. listo, ya. Indumentaria, etcétera. Bien. Electrodomésticos. Bueno. Entonces tenemos acá cuántos registros debería agregar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que acá yo no le puse nada, ¿no? Como código de rubro no le puse nada. Lo debería autocompletar. A todo esto, estas instrucciones que están viendo ustedes son instrucciones del lenguaje estandarizado de consultas, lenguaje SQL. No confundir con el nombre del servidor. Hay un lenguaje estandarizado de consultas. ¿Se cortó? No se cortó. Ah, no se cortó. Esperen. Hay un lenguaje estandarizado de consultas que me permite, con esta instrucción inserinto, hacer inserciones de registros en una tabla, en este caso. Aplico, finish. Bien, ven, y me lo autocompletó los códigos de rubro. ¿Sí? Si ahora voy a productos, bueno, con este ya no debería haber problemas.
¿Se acuerdan que Profe, antes nos tiró error? consulta, Sí. ¿hay alguna Dale. forma de definir esa numeración automática? Por ejemplo, si yo quiero poner números de facturas, las facturas tienen primero 4 números, un guión y otros, creo que son 8 números. Sí, Y ahí seguidos. tendrías que definirlo como de tipo alfanumérico, digamos, si estás en Access sería texto, si estás acá en MySQL, en SQL Server, por ejemplo, un varchar, porque al tener letras y números y algún guión, me dijiste, el tipo Serían de... 4 números guión y 8 números más. Es un número de facturación. Sí, pero ya con tener un guión, ya tenés que definirlo como un varchar. Ok, pero no hay ¿Sí? forma que eso se ponga automático y se vaya autoincrementando. Acá en principio no. Si vos tuvieras que, por ejemplo, vos tuvieras, no sé, un programa ejecutándose en un determinado lenguaje y que después eso se conecta a una base de datos, vos podés decir, bueno, yo quiero insertar códigos que tengan tal característica. No sé, el prefijo lo vas generando de la manera que vos querés y el sufijo, lo que está después del guión, de otra manera. Pero bueno, acá a nivel de servidor de base de datos, a vos te alcanzaría con definir el campo de tipo varchar, punto. Después, ¿qué códigos vas a ir generando? Y eso a lo mejor en tu programa lo vas a ir haciendo. Claro. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, yo más que nada le pregunto porque, por ejemplo, o sea, si tengo que hacer una base de datos para una empresa, la cual me está diciendo, necesito una base de datos justamente para cargar las facturas es algo que uno va haciendo continuo, correlativo. O sea, las numeraciones son así. Entonces digo, quizá hay alguna forma de cargar otro tipo de formato de numeración, pero que también sirva de la misma forma, o sea, que se autoincremente. Por eso le Sí, preguntaba. lo que pasa es que ese código, por lo que vos me decís, se compone de un prefijo, después un guión, después otro número más. Eso por lo general lo va a manejar el programa con el que estés trabajando, que va a obtener a lo mejor el último número asignado y en función del tipo de factura que quiera generar, vieron que hay varios tipos de facturas, ¿sí? Vas a ver que el número que le toca generar ahora es tal, y eso se lo manda después, todo el código más todos los datos que quiera que se agreguen a la tabla de factura, se lo mandará de alguna manera al servidor de base de datos. Pero ya le manda toda la instrucción, el paquetito, el inserinto, y le dice, en el código de factura tenés que meter tanto, suponete, en el número de cliente, metele tanto, ¿sí? En la fecha de la operación, metele tanto, ¿está bien? Pero eso más que nada viene a nivel del programa, que da la orden de hacer la inserción a la base de datos de una manera u otra, ¿sí? Ok, sí. Profe, Gracias. Sí. La actividad que tenemos nosotros para entregar, nosotros si la entregamos antes de la fecha, y en el caso de que esté mal, usted la puede devolver para que la corrijamos, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Perfecto. Sí, sí. Perfecto, Jorge. Entonces, A voy ver. a tratar de hacerlo hoy, así cualquier cosa me avisa. Bueno, tampoco hace falta que sea hoy. A ver qué rubros tenía. Agrego 2 o 3 registros más y vemos que está todo bien. A ver. Queso crema, a ver, creo que rubro 2, etcétera. Y después le vamos a poner al código de producto, incluso recuerdan que le habíamos puesto, podía ser una cadena de caracteres seguido de, porque lo habíamos definido como alfanumérico, así que podía ser, por ejemplo, prod 01, ¿sí? Prod 02, etcétera. Bien. Prod. También podría ser 3.01, ya que mencionás el rubro en el código de producto también. Sí, lo que ustedes quieran porque va a ser un alfanumérico. Y acá le voy a poner alguna otra cosa más. A ver, electrodomésticos. A ver, vamos a poner... Batidora, rubro 6, etcétera. Bueno, esto debería aceptármelo. Vamos a ver, no, ¿qué pasó? A ver si descubren el error.
Data too long for column. Ah, el código de producto parece que se me fue la mano. Hay que ver cómo definí el código de producto. 1, 2, 3. Ah, creo que le había puesto 5. Bueno, cambiémosle. Opa. Sí. Bueno, siempre que ustedes les tire algún error, el mensaje suele darles bastante orientación de dónde está el problema, ¿sí? Justo le iba a decir eso, que podía poner P01, P02. Ahí está. Cuando termine todo esto le voy a hacer otra pregunta. Bueno, ahí anduvo todo bien. Sí, obviamente, si yo acá elijo un rubro que no es ninguno de los que está acá, al estar las tablas relacionadas entre sí, por ejemplo, yo modifico alguno de estos rubros, y acá le pongo rubro 8, y acá lo que va a tratar de hacer es un update, una modificación sobre uno de los registros, y tendría que fallar. Tendría que fallar, ¿por qué? Porque el rubro 8 no existe, no está cargado en la tabla de rubros, ¿no? Efectivamente, de vuelta, cannotador, update, de vuelta, problemas con la foreign key constraint, que falló. Y acá me dice dónde falló, ¿sí? El tema del rubro. Listo, entonces ahí me tengo que dar cuenta de que el rubro no es el correcto. Estoy con un valor de rubro inexistente. Le puedo poner a más de un producto el mismo rubro, obviamente lata de tomates y queso crema no corresponden al mismo rubro, pero el tema es que ahora lo corregí y ya no debería haber problemas, ¿sí? Bueno, y eso es todo. Ustedes van a tener en lugar de 2 tablas, 3 tablas, pero siempre relacionando las tablas que correspondan y a través del campo que corresponda, no deberían tener problemas. Y les recuerdo algo que habíamos visto muy al principio, el tema del orden cuando ustedes van a trabajar con una base de datos. Es importante. Primero crean la base de datos en blanco, luego el diseño de cada una de las tablas con la clave primaria, luego las relacionan y por último ingresan los datos, ¿sí? A eso iba apuntada mi pregunta. Eso ¿Qué pasaba está... si yo cargo o sea, pongo todos los ítems en cada uno, o sea, todos los campos en cada una de las tablas, y después empiezo a cargarlas y no las relaciono hasta que no tengo todo cargado? Y vas a tener vas a tener un problema, porque seguramente, porque por eso no se recomienda, y de hecho, cuando recién arranqué con base de datos, les mostré, si no recuerdo mal, un apunte propio donde decía los pasos para crear y trabajar con una base de datos. Sí, me acuerdo, pero por eso le preguntaba, si en el porque caso si no me olvidé y seguí avanzando y cargué un montón de cosas y después digo, no, pero la relación es así, y lo puedo hacer sin problema, o sea. No, a ver, bien, a la hora de ingresar datos, a la hora de ingresar datos seguramente no vas a tener problemas, pero el problema lo vas a tener más tarde. Cuando relaciones. Si tienen unos minutitos más, les muestro esto mismo que hicimos en Access, y ahí vas a ver bien. Si vos te olvidas de seguir los pasos que yo les recomendé, ¿qué es lo que pasa? Ok. ¿Se ve, no? Ahora estoy en Access. ¿Volví a compartir pantalla o no? La veo usted. Ah, perdón. Se me siguen viendo a mí. Share screen. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Estoy en Access. Está todo negro. ¿Se ve? Access. Igual me dice que queda menos de un minuto. Pero bueno, la idea sería la siguiente. Esto mismo que hicimos en MySQL, hacerlo rapidito en Access, y voy a hacer las cosas mal a propósito para que vean qué pasa. ¿Está bien? Igual como me queda menos de un minuto, acá ya me creo una base de datos. Estábamos ahí. ¿Sí? Entonces, yo no elegí la ruta ni el nombre de la base de datos, le di todo, crear base de datos en blanco, aceptar, con lo cual me asignó nombre de base de datos database 10, ¿sí? Pero igual
no importa esto demasiado en este momento. Lo que quiero que veamos es, ustedes arrancan con una base de datos en blanco y deberían, para los que tienen Access les recuerdo, ir al menú Crear, Diseño de tabla. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo arrancamos? La primera tabla, la de productos, ¿qué dijimos? Acá le vamos a poner, por ejemplo, A mí me sale tabla 1 como ya predeterminado. Ahora cuando puse crear diseño de tabla me parece tabla 2. Sí, la tabla 1 cerrala. ¿Qué sé yo? ¿Te aparecía de entrada Sí, no sé abierto por qué. una tabla 1 o la cerrás? Ok. ¿Sí? Como Voy a hice estar yo re recién. preguntona porque la clase pasada estuve mirando nomás, pero no estaba ejecutando, así que ahora voy a estar a la par suya. Así que le Está voy a bien, preguntar entonces. todo. Sí, mejor así te sacás las dudas, pero bueno, sí, de entrada te ofrece una tabla 1 y abierta, no en modo diseño, sino en modo hoja de datos. Hoja de datos es ya cuando vas a ingresar los datos en la tabla. Yo recomiendo crear las tablas desde la vista diseño, con lo cual esa primer tabla, si quieres de entrada, cerrala y arrancás, ves que acá no tenés ninguna tabla, ¿no? Arrancás Sí, sí. creando tu primer tabla desde crear diseño de tabla. Sí. Y diseño. Entonces ahí le pones, por ejemplo, code, producto. Creo que le habíamos puesto así. Tipo de dato, acá habíamos elegido alfanumérico. Acá sería un texto corto. Fíjate que tenés hasta 255 caracteres. ¿Bien? En la parte de abajo, donde dice propiedades del campo, sobre todo para los campos que sean de tipo texto, fíjate que te reserva en principio 255 caracteres, pero no, dijimos, mis códigos de producto van a tener hasta 5 caracteres. Cambio ese 255 y le pongo 5. ¿Está bien? Después dijimos que íbamos a tener una descripción, también texto corto, creo que lo habíamos puesto 45, 50, más o menos. ¿Sí? Después dijimos, vamos a tener un rubro que va a ser un número acá, vas a elegir número, ¿sí? El default de los números, el tamaño para los números es entero largo. Y si quisieras cambiarlo, siempre ubicado sobre el campo en el que estamos en este momento trabajando, ¿no? Ahí donde dice entero largo, si abrís acá, tenés entero, entero, largo, simple, doble, eso depende del rango de valores que te quieras manejar. Byte, para valores más chicos. Pero bueno, en principio si vos dejas número y no tocas nada de acá abajo, te lo toma como entero largo. ¿Sí? Y le habíamos puesto stock, que también yo lo dejaría como número. ¿Está bien? Obviamente yo voy a definir, si se olvidan de definir una clave primaria, les va a aparecer un mensaje del Access queriendo definirles una clave por ustedes, pero les va a agregar un campo más que se llama ID creo que solito. No hace falta que le dejemos a Access esta tarea, hagámoslo nosotros. Si ya sabemos que código de producto es la clave primaria, me ubico sobre code producto, botón derecho, clave principal. ¿Está bien? Y listo, cuando termino de definir todos los campos de mi tabla, cierro acá y me dice que si quiero guardar los cambios. Le pongo que sí, y ahí recién le cambio el nombre a la tabla. Le voy a poner productos. Bien, y voy a hacer lo mismo con la tabla, voy a crear ya la otra tabla. Crear, diseño de tabla. Código de rubro. Esta es la clave principal. Descripción de tipo texto. ¿Está bien?
para describir el rubro, vamos a ponerle, no sé, 50 caracteres. ¿Está bien? Grabo los cambios, ya definí rubro como clave primaria, ¿está bien? Sí. Y acá le pongo rubros. ¿Sí? Código de rubro que le había puesto en tipo de dato. Lo dejé como entero. Ah, perdón. Número. Habíamos dicho que era autonumeración, lo tienen acá. Bien. Claro. Lo voy a cambiar. Lo cambio. Autonumeración. Que también fíjense que termina siendo un entero largo. ¿Está bien? Sí. Y listo. Grabo los cambios. Y ya está. Mi siguiente recomendación era relacionar las tablas entre sí antes de ingresar los datos en las tablas, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no lo hago? Y directamente empiezo a cargar. Por ejemplo, arranco por producto, ¿sí? Entonces le pongo, habíamos puesto, qué sé yo, P01, descripción, lata de tomate, rubro, qué sé yo, el 3, stock no le habíamos puesto nada, después tengo P02, no sé, creo que le habíamos puesto queso, crema, de rubro, no sé, los lácteos, y después, no me acuerdo, ¿qué habíamos puesto? ¿Alguien se acuerda? Batidora. Batidora de tipo, no sé, electrodomésticos. Sí, que era el 6. Bien. Listo, hasta ahora me deja cargar, y incluso si yo le puedo poner rubro 200, el rubro 20, lo que sea, ningún problema. ¿Está bien? Sí. Bueno, y ahora voy a cargar rubros, pero voy a cargar solamente, fíjense que acá, si yo quisiera cargar un código de rubro, al estar como autonumerado, no me deja cargar nada. Sí se va a ocupar el gestor de base de datos de completarlo luego. Entonces, acá voy a cargar solamente un par de rubros. Voy a poner electrodomésticos. Electrodomésticos en el 4 tendría que estar, por lo que puso anterior. Está bien, pero cargo solamente electrodomésticos y los demás, y no importa. ¿Está bien? Bueno, voy a tener un problema, ¿no? ¿Se imaginan? Sí. O sea, porque acá estoy haciendo referencia a los rubros 3 y 4 y no los tengo. ¿Está bien? Es más, si quieren, como para que de alguna manera coincida, sería lácteos. ¿Bien? Entonces tengo estos tres rubros, 3, 1, 4, pero en mi tabla de rubros solamente tengo el 1. Bueno, y ahora voy a relacionar las tablas. ¿Recuerdan cómo era acá? Herramientas de base de datos, relaciones. Y tengo que agregar las dos tablas, ¿sí? Puedo ir agregando de a una o bien marcarlas con Shift, marco las dos y agregar las tablas seleccionadas. ¿Lo ven acá atrás? Acá al lado a la derecha. Agregar tablas. Sí, sí. Bien. Bueno, para relacionar las tablas, puedo partir de rubros hacia productos o de productos hacia rubros, da lo mismo. ¿Qué tengo que relacionar yo? Rubro con código de rubro. Bien, entonces yo puedo ubicarme acá en rubro y arrastrar hasta code rubro. Me dice que voy a relacionar code rubro de rubros con rubro de productos, ¿sí? Y esto, muy importante, exigir integridad referencial. ¿Qué hace esto? Esto va a controlar que esta sería la tabla, si yo veo que código de rubro es la clave primaria en la tabla de rubros, esta sería mi tabla primaria y esta mi tabla secundaria, ¿no? Okay. O tabla relacionada.
Cuando yo exijo integridad referencial, se controla que el rubro en mi tabla relacionada, este código de rubro, lo que yo cargue en este campo, exista en la tabla, bien, donde con rubro es clave primaria, ¿sí? O sea, que no me permita cargar en productos un código de rubro inexistente. Eso es lo que está haciendo este tilde, ¿está bien? Muy importante poner el tilde, ¿bien? Para que haga ese control, para que no me deje cargar un rubro inexistente. ¿Se ve? ¿Qué pasa cuando le doy acá a crear? Problemita. No les digo que sea un problemón, pero es un problemita. ¿Qué pasó? Los datos de la tabla productos infringen las reglas de integridad referencial. Bueno, ¿se dan cuenta por qué no? Sí. Acá les menciono un ejemplo, que obviamente el Access no tiene forma de saber que nosotros estamos trabajando con productos y con rubros, hace referencia a un ejemplo de empleados, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, es posible que haya registros que se refieran a un empleado en la tabla relacionada, pero ninguno referente al empleado en la tabla principal. A mí me tiró otro error. A ver qué te tira. Dice, el motor de bases de datos no pudo bloquear la tabla de productos porque actualmente la está utilizando otro usuario o proceso. Sí, ese es otro problema. A ver, salgo un minutito de acá. Salgo de acá, porque yo sé que ya lo hago todo medio automático. Fíjense que cuando yo cargué datos en la tabla de productos y en la de rubros, después cerré las tablas, ¿bien? Sí. Supónganse que me olvido y vengo acá, herramientas de base de datos, relaciones, incluyo las dos tablas, y ahora sí voy a relacionar las dos tablas. Sí, el primer mensaje que te va a tirar es ese. ¿Sí? Chequeo, ahí le doy a crear. El motor de base de datos no puede bloquear la tabla de productos porque actualmente le está utilizando otro usuario o proceso. Y vos decís, ¿pero qué otro usuario o proceso si estoy yo sola? Y efectivamente sos vos misma Por la la que solapita que está quedó arriba bloqueando abierta, la ¿no? tabla. Bueno, obviamente acá, por más que vos insistas 800 veces y le des al botón crear, te va a tirar el mismo mensaje. Le tenés que dar cancelar. Podés quedarte acá, pero vení acá, las solapas estás, Y cerrá lo las dos saco. tablas. Deja solamente abierta la de relaciones y ahora volvé a insistir. Okay. Bueno. Exige integridad referencial, otra vez crear, y ahora el mensaje es otro. Bien, ahora me dice lo que les contaba hace un ratito. Los datos de la tabla productos infringen las reglas de integridad referencial. Y hace referencia a un ejemplo con una tabla de empleados, ¿está bien? Con un empleado. Bueno, ¿cómo se traduce el ejemplo del empleado acá? Y acá lo que está pasando es que tenés, ya les digo, esta sería la tabla primaria, esta la tabla relacionada. Tenés rubros en tu tabla relacionada que no están en la tabla primaria. Y es cierto, ¿se acuerdan? Sí. Que teníamos el rubro 1, el 2 y no sé si el 4 o el 5, pero solamente en la tabla de rubros pusimos el 1. Entonces, obviamente, acá no te va a dejar pasar hasta que no soluciones el tema de los datos. Por eso, no te queda más remedio que cancelar. Y Bueno, por eso es que yo... en mi caso, Sí, profe, yo puse los datos correctamente, o sea, cada sí, rubro, cada código, todo bien, y me dejó sí. relacionar sin problema. Claro, bueno, pero cuando les pase esto de que no me deja relacionar, y bueno, Sí. pueden ser varias cosas, pueden ser datos que falten, en este caso, en la tabla de productos estoy referencia a los rubros 3 y 4, que no están en mi tabla de rubros. Entonces lo que tengo que hacer es cargar, al menos hasta el rubro 3, 4, ¿sí? Todos los rubros que sean mencionados en la tabla de productos, ¿bien? Sí. Sí, yo en realidad hice eso para probar lo que justamente le había preguntado. En el caso de cargar todo bien, igualmente si yo me olvidé de hacer la relación, si la puedo hacer sin problema o no. O sea, quería corroborar eso. Si cargaste los datos Aparentemente me bien, dejó. sí, bueno, ¿por qué debes haber cargado bien los datos? Pero el tema es, mejor que sea el gestor de base de datos que haga este tipo de control a la hora de ingresar los datos, con lo cual
sugerencia, yo les dije, primero relacionen las tablas y después carguen los datos, porque si no, van a tener que hacer, vieron como Penélope, ir haciendo y deshaciendo hasta que logren corregir los errores que nos permiten relacionar las dos tablas. Entonces recién cuando tengamos todo eso corregido, ahí nos va a dejar seguir. A ver, 3, 1, hasta el 4 tengo. Lácteo, indumentaria, y... Y yo puse Bueno, lácteo, electrodomésticos enlatado, será el 4, electrodoméstico. Sí. claro. ¿Qué faltaría acá? Envasados, no sé. Enlatados era el 2. Bueno, Lácteos, no importa, no enlatados, importa. El tema es que existan todos. No, yo para que le relacione correctamente con la otra tabla. No, después me va a dejar relacionar porque existe el código, ¿bien? Capaz que no va a coincidir el producto con el rubro, pero bueno, no importa, es para mostrarles qué conviene hacer primero y qué conviene hacer después, ¿bien? Obviamente, si dejo las tablas abiertas, por más que ahora ya existen en la tabla de productos todos los rubros que necesito, y de vuelta, miren. ¿Sí? ¿Está bien? El motor de base de datos no pudo bloquear la tabla de productos porque está en uso y sí, somos nosotros mismos los que le estamos usando, así que tenemos que cerrar las tablas. Ya existen todos los rubros que necesitamos, con lo cual ahora me debería dejar relacionar las tablas. ¿Bien? Y efectivamente me creó un tipo de relación de 1 a varios, ¿sí? Esto yo lo puedo mover, si lo quiero ver mejor de esta manera. ¿Qué significa? Para mover las tablas acá en Access, me ubico sobre el título y desplazo hacia donde quiero. Este tipo de relación que me armó es de 1 a varios o de 1 a muchos, se dice. Y está bien que haya armado este tipo de relación, ¿por qué? Porque para un rubro, acá, por ejemplo, electrodomésticos, yo puedo tener muchos productos correspondientes a ese mismo código de rubro, ¿se ve? Aunque actualmente, por ejemplo, para electrodomésticos, ¿no? Yo tenga cargado un único producto, nada me impide que yo cargue varios del mismo rubro, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo es que la posibilidad está, ¿no es cierto? Que yo para un mismo rubro tenga muchos productos de ese mismo rubro, ¿está bien? Eso es lo que me está indicando este 1 y el infinito, acá, ¿se ve? Entonces, bueno, recuerden el tema de los pasos para crear una base de datos. Si yo quiero borrar una relación, hago un clic sobre la línea y la borro. Otro problema que podrían llegar a tener, por ejemplo, ¿no? Les quiero mostrar algo más. El código de rubro acá está definido como autonumerado, pero lo que tienen que mirar acá es que en realidad es como un número de tipo entero largo, ¿bien? Es un número entero largo. La diferencia está en que nosotros no tenemos que cargar el código de rubro, lo carga por nosotros el gestor. Ahora, recuerden que es un entero largo. ¿Qué pasaría si en la tabla de productos, en el rubro, que está definido como de tipo numérico, en lugar de un entero largo, voy a cambiar acá el tamaño y lo defino como un entero a secas? No un entero largo, que me permite números más grandes, sino un entero. ¿Bien? Es un número de tipo entero, ¿sí? Salvo los cambios. Bien, y ahora de vuelta quiero hacer la relación, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer al revés, partiendo de rubros hacia productos, daría lo mismo. ¿Sí? Código de rubro con rubro quiero relacionar. ¿Bien? Fíjense, la relación debe ser sobre el mismo número de campos con el mismo tipo de datos, ¿sí? Yo se los traduzco. Acá quedaría más entendible el mensaje si hubiera dicho, la relación debe ser con el campo, ¿no? Referido al mismo tipo de dato y tamaño de campo, ¿sí? Ahí estaría más claro, a mi parecer, el mensaje. Sí,
Los dos códigos, o sea, tanto en la tabla de rubros como en la de productos, estos campos están definidos como de tipo número, ¿sí? Solo que en rubro es un entero largo y en productos este rubro es un entero, ¿bien? Y ahí también me genera problemas, ¿sí? Hasta que yo no corrija eso, no Pero voy a siguen siendo poder números, relacionar no las dos entiendo. tablas. ¿Perdón? Que sigan siendo números igual, no entiendo la diferencia. Tiene que ser mismo tipo de dato y mismo tamaño de campo. Con lo cual, tengo que venir acá a rubro y acá tiene que ser un entero largo. Entero largo. Justo antes pasó un colectivo y alguien me había mencionado algo y no llegué a escuchar lo que me decían. Ah, yo capaz que no. Corregí el tamaño de campo. No, Decime, que decime. no entendía la diferencia, porque no dejan de ser numeración, o sea, no entendía la diferencia entre uno y Sí, otro. pero el tamaño Por el tamaño. del campo, también interesa. ¿Por qué? Como yo les dije hace un rato, para un campo de tipo numérico, fíjense que yo tengo la posibilidad de manejarme con distintos tamaños de campo, ¿sí? Okay. Por ejemplo, campos de tipo byte, acá, creo que toman valores hasta 256, después enteros son más grandes que los de tipo byte, entero largo más grandes todavía que los enteros, ¿sí? Etcétera, etcétera. Tiene muchos tamaños de campo posibles, ¿sí? Para el mismo tipo de dato, número. ¿Se ve? Sí, sí. Entonces, también presten atención a eso, el tamaño del campo, ¿sí? Ahora, el rubro está definido como entero largo, bien, número entero largo, y obviamente en la tabla de rubros, el código de rubro es también un número entero largo, ¿bien? Autonumerado o número es lo mismo, pero presten atención al tamaño del campo, entero largo, ¿bien? Entonces ahora sí debería dejarme relacionar estos campos, ¿sí? Entonces, bueno, sugerencia, primero relacionen las tablas, cuando vean que está todo bien, recién ahí carguen datos, ¿sí? El último paso debería ser la carga de los datos en las tablas. Ok. ¿Está bien?